pagos provisionales. Sabemos que el SAT nos pide al final de cada año una declaración anual en la cual tenemos que pagar el ISR, impuesto sobre la renta. Sin embargo, cada que iniciamos un nuevo año empezamos a pagar los mencionados pagos provisionales, los cuales en simples palabras son anticipos al ISR que pagaremos al final de cada año. Así no se hace una cantidad demasiado grande. Empecemos primero con una definición más fundamentada y específica. En palabras del integrante del Colegio Nacional de Contadores, Miguel Ángel Padrón, los pagos provisionales son los anticipos mensuales que las personas físicas y morales realizamos ante el fisco, con el objetivo de disminuir el monto de ISR a pagar en nuestra declaración anual. Calcular esta obligación fiscal es crítico para nuestro flujo de efectivo, no solo porque representa un egreso, sino porque podemos planear mejor nuestras compras e inversiones mensuales para evitar sanciones del SAT. Bueno, ahora recordemos que según la ley solo tenemos hasta el 17 del mes siguiente al que corresponda el pago. Ahora te preguntarás, ¿cómo calcular el pago provisional? En primer lugar, los pagos provisionales deben guardar proporción con el impuesto que resultará del ejercicio. Como es imposible determinar cuál será nuestra utilidad o pérdida fiscal del ejercicio anual en curso, para calcular estos pagos debemos recurrir a los resultados del año anterior, según seamos persona moral o persona física. A continuación hablaremos acerca más a fondo de las personas físicas y de las personas morales. Para las empresas constituidas como persona moral, calcular el pago provisional es muy sencillo, de acuerdo con la ley del ISR en el artículo 14. Debemos calcular el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de 12 meses, por el que se hubiera o debió haberse presentado la declaración siguiendo los siguientes pasos. Adicionar o reducir la pérdida fiscal del ejercicio con el importe de la deducción, artículo 220 de la ley ISR. Dividir el resultado entre los ingresos nominales del mismo ejercicio. Acreditar contra el impuesto determinado en el periodo. Pagos provisionales del mismo ejercicio, realizados con anterioridad. La retención por cobro de intereses en el periodo. Ahora, una persona física. Por haber realizado actividades empresariales o servicios provisionales, las personas físicas también están obligadas a presentar los pagos provisionales del ISR. No obstante, calcular estos pagos puede ser más complicado que para las empresas, porque se deben tomar en cuenta las deducciones, como veremos a continuación. Sumar los ingresos del periodo y restar tanto las deducciones autorizadas o gastos del mes como la participación de los trabajadores en las utilidades pagadas en el ejercicio. En su caso, restar las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que no se hubieran disminuido. Aplicar la tarifa marcada para el ISR de personas físicas, según la miscelánea fiscal 2020, cuyas tablas se pueden consultar ahí mismo. Ahora, ¿por qué es importante mantenerse al corriente en sus pagos mensuales o provisionales? Este evita pagar recargos y actualizaciones. Estos conceptos se causan por falta de pago oportuno y se incrementan cada mes que omita hacer el pago, lo cual representa gastos adicionales para usted o su empresa. Evita también requerimientos y multas de las autoridades fiscales, además de la molestia que implica trasladarse a un módulo para solventar el requerimiento. Tiene que pagar multa por cada obligación omitida. Si no paga dentro del plazo que se le indica en el requerimiento, procederá una multa adicional. Agiliza y facilita también la elaboración y presentación de la declaración anual, debido a que los pagos provisionales del ISR se hacen a cuenta del impuesto anual. Si no se han presentado, no puede cumplir con la declaración anual. Esta tiene que incluirse a los importes de los pagos mensuales del IVA, declarados cada mes. Si no lo ha hecho, tampoco podrá presentar la información anual.
Si usted es un contribuyente que se mantiene al corriente, tiene las siguientes ventajas. Puede acudir durante los primeros días de abril a presentar su declaración sin ningún contratiempo. Al acudir a solicitar orientación a los módulos de servicios tributarios del SAT, no tiene que hacer filas ni mucho menos esperar un largo tiempo. Recibe usted una mejor atención sin no haber aglomeraciones. Puede hacer su cita para acudir a nuestros módulos sin que se encuentre en saturaciones. Puede hacer su declaración en la primera visita que haga a los módulos de servicios tributarios y no tiene que dar varias vueltas por falta de datos o de documentos. Al ser de los primeros de declarar, también será de los primeros en obtener la devolución de ISR cuando le resulte su saldo a favor. Evita la saturación de los sistemas informáticos y posibles fallas o lentitud. Y lo más importante, tendrá la tranquilidad para dedicar más tiempo a sus demás actividades. Ya vemos cuáles son las ventajas de llevar el pago provisional de una manera correspondiente y a tiempo. Normalmente los pagos provisionales son un tema del que ningún contribuyente le guste hablar y en momentos de crisis económicas mucho menos. Sin embargo, esta vez puede ser la excepción, ya que sí es muy importante hablar de este tema y conocer cuáles son sus ventajas y sus beneficios que pueden ser de ayuda para las personas físicas y para las personas morales. Bueno, ahora después de haber escuchado esta explicación acerca de lo que son los pagos provisionales y cómo calcularlo a través de las personas físicas y en el caso de las personas morales, vamos a centrarnos ahora en las personas morales en base a lo que nos dice el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tenemos que el artículo 14 nos dice en su primer párrafo: los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponde el pago, conforme a las bases que a continuación se señalan. Vamos a dejarlo hasta ahí. De primera instancia tenemos que nos explica el día último que tenemos para poder realizar nuestro pago provisional. En este caso nos dice que es el día 17. Supongamos un ejemplo, estamos en el mes de marzo, vamos a pagar nuestro pago provisional. Nuestro último día para poder realizarlo sería el 17 del mes de abril. ¿Por qué? Porque nuestro mes posterior sería, después de marzo viene abril, entonces nuestro mes posterior sería abril y tendríamos hasta el día 17 para poder realizarlo. Si no lo realizáramos en ese día, vendrían cargos, multas que aumentarán lo que es el costo. Luego tenemos ahora las bases que nos señala el párrafo 1, en la cual nos explica lo siguiente. Dice la primera base: se calculará el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de 12 meses por el que se hubiera o debió haberse presentado declaración. Para este efecto, la utilidad fiscal del ejercicio por el que se calcule el coeficiente se dividirá entre los ingresos nominales del mismo ejercicio. Aquí nos dice en esta fracción, la fracción 1 nos explica uno de los 3 datos que necesitamos para poder calcular nuestro pago provisional. Sabemos que uno de los datos, ¿verdad?, es el coeficiente de utilidad. El otro es la utilidad neta. Y por último necesitamos el valor del porcentaje que nos retiene Hacienda, en este caso de ISR, que en este caso equivale al 30% según el artículo 9 de esa misma ley. Nos dice en esta fracción, ¿verdad?, que la utilidad se dividirá entre los ingresos nominales. Tenemos diferentes fórmulas. En este caso, como estamos viendo en pantalla, ahí tenemos las diversas fórmulas a través de las cuales nosotros vamos a poder calcular lo que es el CU o coeficiente de utilidad. Tenemos en la primera fórmula que la utilidad fiscal sobre los ingresos nominales son igual al CU. En la siguiente fórmula tenemos que la utilidad fiscal más los anticipos o rendimientos sobre los ingresos nominales nos va a dar el CU. Luego tenemos que la pérdida fiscal más anticipos o rendimientos sobre ingresos nominales nos va a dar el CU.
Y por último, la última fórmula nos dice pérdida fiscal más deducción inmediata sobre ingresos nominales nos va a dar CEU. Cualquiera de estas cuatro fórmulas nos pueden servir para poder calcular lo que es coeficiente de utilidad. Todo dependerá de los datos que nos proporcionen o de los datos con los que contemos. Y según esos datos vamos a poder nosotros elegir una fórmula para poder calcular lo que es el CEU o coeficiente de utilidad. Ahora, siguiendo en el mismo artículo nos dice, las personas morales que distribuyan anticipos o rendimientos en los términos de la fracción 2 del artículo 94 de esta ley, adicionarán a la utilidad fiscal o reducirán de la pérdida fiscal según corresponda el monto de los anticipos y rendimientos que en su caso hubiera distribuido a sus miembros en los términos de la fracción mencionada en el ejercicio por el que se calcule el coeficiente. Nos dice en este párrafo, ¿verdad? Básicamente lo que mostramos ya en las fórmulas. Nos dice que vamos a sumar o vamos a disminuir anticipos o rendimientos dependiendo sea nuestro caso, ¿sale? Entonces es lo que explicamos ya en las fórmulas. Siguiendo, en ese mismo párrafo nos dice, tratándose del segundo ejercicio fiscal, el primer pago provisional comprenderá el primero, el segundo y el tercer mes del ejercicio y se considerará el coeficiente de utilidad fiscal del primer ejercicio, aun cuando no hubiera sido de 12 meses. Cuando en el último ejercicio de 12 meses no resulte coeficiente de utilidad conforme a lo dispuesto en esta fracción, se aplicará el correspondiente al último ejercicio de 12 meses por el que se tenga dicho coeficiente, sin que ese ejercicio sea anterior en más de 5 años a aquel por el que se deben efectuar los pagos provisionales. Bueno, y en español, ¿qué quiere decir eso? Básicamente nos habla en este párrafo que si nosotros nuestro coeficiente de utilidad no lo logramos calcular en el año anterior, o no nos da, ¿verdad? Según nuestro ejercicio anterior, nosotros podemos recurrir a algún coeficiente que nosotros hayamos tenido pero en otro ejercicio, pero que no sea mayor de 5 años. Nuestro límite es 5 años, es decir, yo puedo agarrar quizás de hace 3 años o de hace 2 años, pero no mayor a 5 años, ¿sale? Bueno, ahora, en la segunda fracción nos expone lo siguiente. La utilidad fiscal para el pago provisional se determinará multiplicando el coeficiente de utilidad que corresponda conforme a la fracción anterior por los ingresos nominales correspondientes al periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que se refiere el pago. Y en su caso se disminuirán los siguientes conceptos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Tenemos que en esta segunda fracción nos hace mención ya del segundo valor que nosotros necesitamos, que en este caso es la utilidad fiscal. Recapitulando, necesitamos coeficiente de utilidad. Ahora en esta segunda fracción nos habla de la utilidad neta, ¿sale? Y nos dice que esa utilidad neta la vamos a lograr conseguir, calcular, multiplicando lo que son los ingresos nominales del mes por el coeficiente de utilidad. Sin embargo, también van a haber diversas disminuciones que nosotros vamos a poder aplicar a nuestra utilidad neta para a nuestros ingresos nominales, perdón, para poder calcular la utilidad neta final. ¿Sale? Nos dice en el inciso A una de las disminuciones. El monto de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el mismo ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El citado monto de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa se deberá disminuir por partes iguales en los pagos provisionales correspondientes a los meses de mayo a diciembre del ejercicio fiscal. En este caso, ¿verdad?, nos habla de que en caso de haber pagado PTU o participación de utilidades en nuestra empresa, nosotros vamos a poder aplicar esa disminución a lo que es nuestros ingresos nominales y así bajar nuestra utilidad neta, ¿vale? Siguiendo en ese mismo párrafo, en el inciso B, nos dice: las personas morales que distribuyen anticipos o rendimientos en los términos de la fracción 2 del artículo 94 de esta ley disminuirán la utilidad fiscal con el importe de los anticipos y rendimientos que las mismas distribuyan a sus miembros en los términos de la fracción mencionada,
en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que se refiere el pago. Y se deberá expedir comprobante fiscal en el que conste de dichos montos y de dichos anticipos y rendimientos distribuidos, así como el impuesto retenido. Nos dice en este inciso, ¿verdad?, que también vamos a poder disminuir a nuestros ingresos nominales en caso que nosotros hayamos tenido anticipos o rendimientos, ¿sale? Y vamos a tener que demostrarlo a través de comprobantes fiscales para poder hacer válidos esos anticipos o rendimientos y esa disminución, ¿sale? Nos dice ahora en el inciso C, en la última disminución, dice: la pérdida fiscal de ejercicios anteriores pendiente de aplicar contra las utilidades fiscales sin perjuicio de disminuir dicha pérdida de la utilidad fiscal del ejercicio. Nos dice en este último inciso que vamos a poder restar a estos ingresos nominales una pérdida fiscal que esté pendiente de amortizar, es decir, que no hayamos descontados en otros casos o en otros ejercicios anteriores. Ahí vamos a poder aplicar lo que es esta disminución de esta pérdida fiscal, ¿sale? Luego nos dice en la fracción 3, ya pasando al siguiente punto, nos dice: los pagos provisionales serán las cantidades que resulten de aplicar la tasa establecida en el artículo 9 de esta ley sobre la utilidad fiscal que se determine en los términos de la fracción que antecede, pudiendo acreditarse contra el impuesto a pagar los pagos provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad. También podrá acreditarse contra dichos pagos provisionales la retención que se le hubiera efectuado al contribuyente en el periodo en los términos del artículo 54 de esta ley. Nos dice ya en esta fracción 3 que el último paso para poder calcular el pago provisional es el porcentaje, ¿verdad?, que les comentaba, equivalente al 30% según el artículo 9 de esa ley. Nos dice que ya una vez teniendo nuestro coeficiente de utilidad, una vez calculado nuestra utilidad neta, ya vamos a poder multiplicar esa utilidad neta por el porcentaje que es el 30% y poder calcular lo que es nuestro pago provisional. Sin embargo, también vamos a poder restar o aplicar disminuciones a llamémoslo una cantidad antes del pago provisional como tal. Hagan de cuenta, nosotros tenemos ya aplicamos el 30% a la utilidad neta, ya tenemos lo que deberíamos pagar de pago provisional. Sin embargo, nosotros vamos a poder aplicar reducciones. En este caso aplicaría si nosotros ya hemos pagado pagos provisionales con anterioridad, lo podemos disminuir, etcétera, ¿sale? Y ya desde ahora vamos a tener ya, como quien dice, el oficial pago provisional que nosotros debemos realizar. Por último, vamos a pasar a un caso práctico en el cual nosotros vamos a ver rápidamente cómo se hace el cálculo de este pago provisional en una empresa X, ¿sale? Vamos ahí. Bueno, ahora vamos a pasar al ejercicio del pago provisional, del cálculo de pago provisional. Tenemos que es una empresa X y nos da una serie de datos. Nos dice que tiene ingresos nominales de 2021 por 86.300. Tenemos una utilidad fiscal de 2021 por 95.000. Y tenemos ingresos nominales de enero de 2022 por 65.930. Ingresos nominales de febrero de 2022 por 72.085. Ingresos nominales de marzo de 2022 por 69.485. Y nos dice que el ejercicio nos pide calcular, determinar coeficiente de utilidad para pagos provisionales de 2022, determinar el ISR a pagar provisional del mes de enero al mes de marzo de 2022, ¿sale? Ok, vamos a empezar. Nos dice en la fracción 1, recordemos, de nuestro artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que para empezar debemos calcular nuestro coeficiente de utilidad. ¿Cómo vamos a calcular ese coeficiente de utilidad? Bueno, a través de fórmulas que nosotros explicamos ya anteriormente. Vamos a usar la fórmula según nuestros datos. En este caso vemos que no hay deducciones, no hay anticipos o rendimientos, solamente hay ingresos, hay utilidad fiscal, sale utilidad fiscal de 2021 y hay ingresos nominales de 2021. Quiere decir que esa es la fórmula que vamos a usar, la primerita, utilidad fiscal sobre ingresos nominales. Vamos a rellenar la fórmula. Nos dice que hubo una utilidad fiscal de 95.000 sobre un ingreso nominal de 863.000.
Ok. Y esto nos tiene que dar lo que es el CU o coeficiente de utilidad. Vamos a este le vamos a restar. Vamos a restar este valor. Nos dice que va a ser equivalente a 0.11. Ahora sí vamos a ir ya con el pago provisional, el esquema de pago provisional. Yo uso este esquema, es el que generalmente se usa, en el cual nosotros vamos a poner nuestros meses, vamos a poner nuestros ingresos nominales mensuales, ingresos nominales acumulados, coeficiente de utilidad por el coeficiente de utilidad, es igual a la utilidad fiscal para pago provisional, menos la PTU efectivamente pagada, menos la pérdida fiscal pendiente de amortizar en caso de que haya, es igual a la utilidad fiscal por la tasa del ISR del 30%, según el artículo 9, recordemos, igual a ISR provisional determinado. A eso le vamos a restar el ISR retenido y el ISR provisional efectuado con anterioridad. Y nos va a dar ISR provisional a pagar. ¿Sale? Vamos a ir rellenando este esquema. Es fácil, es muy fácil. Vamos a empezar primero con los ingresos nominales mensuales. Dice que de enero. Dice que en enero hubo un ingreso nominal de 65.930. Aquí lo tenemos. Aquí lo van a estar viendo. Ingreso nominal de 65.930. ¿Sale? Ok. Y nos dice también, aquí se autorrellenó por unas fórmulas que tengo aplicadas. Vamos a quitarlas para que no nos sea de estorbo y no haya ninguna confusión. ¿Sale? Vamos a quitar estas formulitas para que no haya ninguna confusión al momento de rellenar nuestro esquema. Ok, ahora sí, vamos a continuar. Aquí esta sí no hay problema, porque el coeficiente de utilidad, recordemos, siempre va a ser el mismo, ¿sale? Siempre va a ser, en este caso, 0.11, ¿sale? Vamos a ingresos nominales acumulados. No tenemos porque es el primer mes, no hay. Pasamos directamente ese valor. Vamos a multiplicar ingreso nominal mensual 65.930 por el coeficiente de utilidad. Nos va a dar como resultado 7.257.65. PTU pagada efectivamente, no menciona el ejercicio, quiere decir que no hay. Pérdida fiscal pendiente de amortizar, no menciona, quiere decir que no hay. Y le vamos a poner 0 y 0. No hay, no menciona. Utilidad fiscal quiere decir que va a ser igual, se va a pasar 7.257.65 por el 30% de ISR retener. Vamos a multiplicarlo por el 30%, nos va a dar 2.177.29. ISR retenido no hay. ISR provisional efectuado con anterioridad. Sabemos que como es enero, pues no hay, porque no hay historial, como quien dice, entonces va a pasar directo. ISR provisional a pagar del mes de enero, 2.177.29, ¿sale? Ese sería el resultado. Ahora vamos con febrero. Febrero vamos a rellenarlo. Nos dice que en febrero hubo un ingreso nominal de 72.085. Y nos dice que aquí viene lo importante, ojo aquí, ahora sí hay ingreso nominal acumulado. ¿Por qué? Porque ya tenemos de enero. Entonces vamos a sumar este ingreso nominal más el ingreso nominal de enero. Nos va a dar 138.015. Ahora, al momento de ahora de calcular la utilidad fiscal, nosotros ya no vamos a usar el ingreso nominal mensual, sino vamos a usar ingreso nominal acumulado. Vamos a sumar, vamos a multiplicar ingreso nominal acumulado por el coeficiente de utilidad. Nos va a dar 15.192, ¿sale? Ahora, vamos a pasar, en PTU no hay, pérdida se pasa directo. Por el 30%, vamos a multiplicar este por el 30%. Nos va a dar 4.557 y ojo aquí viene lo otro. ISR retenido no hay, pero ISR provisional efectuado con anterioridad sí hay. ¿Por qué? Porque ya realizamos un pago. Entonces quiere decir que nosotros vamos a poner este ISR provisional a pagar. Este es el que ya hemos efectuado con anterioridad el mes de enero, 2.177. Y ahora, ISR provisional a pagar sería igual al ISR provisional determinado menos el ISR que ya pagamos. Y nos va a dar como resultado 2.380.56. Ese va a ser el ISR provisional que vamos a pagar.
Ahora vamos con el mes de marzo. Lo mismo que hicimos en febrero se hace en marzo. En marzo hubo entrada de 69.485. Ingreso acumulado, ya saben, tenemos que sumar ingreso nominal acumulado más el ingreso en marzo. Nos va a dar 207.500. Coeficiente de utilidad siempre es el mismo. Vamos a multiplicar el ingreso acumulado por el coeficiente de utilidad. Nos va a dar este resultado. Vamos a pasarlo directo porque no hay PTU pagada efectivamente, ni mucho menos pérdida fiscal por el 30%. Vamos a calcular el 30%. Nos va a dar como resultado 6.852. Y ahora, ISR provisional efectuado con anterioridad, sabemos que sí hay de enero y de febrero. Entonces vamos a sumar más el mes de febrero. El mes de enero más el mes de febrero nos va a dar 4.557. Y nos va a dar como resultado el ingreso provisional, ISR provisional determinado menos el ISR provisional efectuado con anterioridad. En este caso, el mes de enero y febrero. Y nos va a dar como resultado ISR provisional a pagar de 2.294.70. Y así fácilmente vamos a poder calcular lo que es nuestros pagos provisionales. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por ver nuestro video. Les agradecemos que nos hayan acompañado hasta este punto. Y nos vemos hasta la próxima.